I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. Durante más de 60 años, el mundo intentó despedirse de Cher. Dijeron que nunca triunfaría sin son y bono, que Hollywood jamás la tomaría en serio, que su momento había terminado. Una y otra vez se equivocaron, porque cada vez que parecía desaparecer, regresaba más fuerte, más libre, más inesperada, pero ningún renacimiento ocurre por casualidad. Toda transformación tiene un origen, una herida, una decisión, un instante en el que una persona debe elegir entre rendirse o cambiar para siempre. Desde hace miles de años, las grandes civilizaciones contaban historias de hombres y mujeres que abandonaban el mundo que conocían para enfrentarse a pruebas casi imposibles. Algunos caían, otros regresaban transformados. El mitólogo Joseph Campbell descubrió que todas esas historias compartían una misma estructura y la llamó el viaje del héroe. Lo extraordinario es que ese viaje no pertenece solamente a los mitos. A veces sucede sobre un escenario, frente a una cámara o detrás de una canción capaz de atravesar generaciones. Porque de vez en cuando aparece alguien cuya vida demuestra que siempre es posible empezar de nuevo. Y pocas personas representan ese viaje con tanta fuerza como Cher. No fue solo una cantante, no fue solo una actriz, no fue solo un ícono de la moda. Fue una mujer que convirtió la reinvención en un arte. Mientras otros luchaban por mantenerse vigentes durante unos pocos años, ella desafió al tiempo durante más de 6 décadas. ¿Y cómo lo consiguió? ¿Qué tenía Cher que parecía hacerla renacer una vez y otra vez cuando cualquier otra carrera había terminado? La respuesta no está únicamente en su voz, ni en su talento. Está escondida en un viaje que comenzó mucho antes de que el mundo aprendiera su nombre. Un viaje que inició en silencio, cuando una pequeña niña soñaba con encontrar un lugar al que realmente perteneciera. Y es allí donde comienza nuestra historia. Hola, soy César Augusto y bienvenidos a mi universo pop. La historia de hoy es muy interesante para que cada uno la acojamos y podamos llevarla también a nuestra realidad, porque todos en algún momento vamos a ser llamados para realizar ese viaje del héroe. Quédate, porque esta historia es impresionante. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña pausa para darles las gracias. Hoy este canal llegó a los 100 suscriptores. Esto puede parecer un número pequeño, pero para mí significa muchísimo. Detrás de ese número hay 100 personas que decidieron creer en este proyecto y acompañarme en este viaje por la historia de la cultura popular. Así que, en verdad, quiero que sepan algo. Este no es solo mi canal, también es el de ustedes. Cada comentario, cada me gusta, cada vez que comparten un video, hacen que este sueño siga creciendo. Así que gracias por estar aquí desde el principio. Esto apenas comienza y estoy muy feliz de que ustedes hagan parte de esta gran historia. Antes de que existiera Cher, existía una niña llamada Cheryl Sarkisian. Y aunque un día el mundo aprendiera a corear su nombre, durante muchos años sintió que nadie parecía verla de verdad. Su infancia estuvo marcada por la incertidumbre. Su madre, Georgia Holt, perseguía el sueño de convertirse en actriz. El dinero iba y venía,
Los hogares cambiaban, las mudanzas eran frecuentes y la estabilidad parecía un lujo que nunca terminaba de llegar. Para cualquier niño, crecer sin un lugar fijo ya es difícil, pero Cheryl también libraba una batalla silenciosa. En la escuela le costaba seguir el ritmo de los demás. Las palabras parecían desordenarse frente a sus ojos. Mientras otros avanzaban con facilidad, ella comenzaba a preguntarse si había algo malo en ella. Años después comprendería que tenía dislexia. Pero entonces nadie podía darle una explicación. Solo existía una sensación que la acompañaba todos los días, la de no encajar. Sin embargo, aquella niña descubrió algo que cambiaba por completo su mundo. Cada vez que veía una película, cada vez que escuchaba música, cada vez que imaginaba una historia, dejaba de sentirse invisible. Era como si por unos instantes se encontrara el lugar donde realmente pertenecía. Sin saberlo, acababa de escuchar el llamado que cambiaría toda su vida. Pero aceptar ese llamado tendría un precio. Y muy pronto aparecería una persona que transformaría su destino para siempre, aunque no de la forma que ella imaginaba. Hay encuentros que parecen simples coincidencias, una conversación, una mirada, una oportunidad inesperada. Pero con el paso del tiempo entendemos que fueron esos pequeños instantes los que cambiaron toda una vida. A comienzos de la década de 1960, Cheryl ya tenía un sueño muy claro. No quería ser una persona común, quería vivir del espectáculo. No sabía exactamente cómo, no sabía cuánto tardaría. Solo tenía la certeza de que el mundo la llamaba con una fuerza imposible de ignorar. Los Ángeles respiraban música. Cada noche nacían nuevas bandas. Los clubes estaban llenos de jóvenes convencidos de que el siguiente gran éxito podía comenzar en cualquier escenario. Y fue allí, entre guitarras, estudios de grabación y noches interminables, donde apareció un hombre 11 años mayor que ella. Su nombre era Sonny Bono. Al principio no era una historia de amor. Sonny trabajaba en la industria musical y veía en aquella joven algo difícil de explicar. No tenía la voz más poderosa. No respondía al modelo de belleza que imponía Hollywood, pero poseía algo que no podía enseñarse: presencia. Cuando Cher entraba en una habitación era imposible no mirarla. Con el tiempo, la relación profesional se convirtió en una historia sentimental y poco después también en una sociedad artística. Sin imaginarlo, estaban dando el primer paso hacia uno de los dúos más famosos de la década. Pero el camino hacia el éxito rara vez es directo. Antes de conquistar al mundo, tuvieron que aprender a convivir con el rechazo. Las discografías dudaban. Algunos ejecutivos no entendían quién era esa joven de voz grave y de personalidad desafiante. Otros pensaban que jamás conectarían con el público. Las puertas se cerraban una tras otra. Sin embargo, cada no parecía fortalecer la determinación de Cher, hasta que una canción cambió absolutamente todo. I Got You, Baby. I got you, babe. En cuestión de semanas, la melodía comenzó a sonar por todas partes. Las radios no dejaban de reproducirla. Las listas de éxitos se rindieron y millones de personas se enamoraron de aquella pareja que parecía desafiar todas las reglas. De repente, el mundo entero conocía sus nombres. Sonny y Cher habían llegado a la cima, o al menos eso era lo que todos creían, porque detrás de los aplausos existía una realidad que casi nadie alcanzaba a ver. Mientras el público observaba una pareja perfecta, las decisiones importantes comenzaban a depender de una sola persona. Poco a poco, la línea que separaba el amor, el trabajo y el control empezaba a desaparecer.
Y Cher aún no imaginaba que el hombre que había abierto la puerta de sus sueños también podía convertirse en la puerta de su mayor prisión. El viaje del héroe siempre tiene un momento en el que el regalo recibido revela su verdadero precio. Para Cher, ese momento estaba a punto de comenzar y cambiaría su vida para siempre. Desde afuera, la vida de Sony y Cher parecía perfecta. Discos exitosos, programas de televisión, fotografías en revistas, entrevistas, millones de seguidores. Eran una de las parejas más famosas de Estados Unidos. Esto parecía que lo tenían todo. Pero las historias más difíciles de contar son aquellas que ocurren cuando las cámaras se apagan. Porque mientras el público veía dos estrellas brillando con la misma intensidad, detrás del escenario una de ellas comenzaba a perder su propia luz. Sony no era solamente su esposo, también era su representante, su productor, quien negociaba los contratos, quien administraba el dinero, quien decidía el rumbo de la carrera. Con el paso de los años, esas decisiones dejaron de ser compartidas y casi sin darse cuenta, Cher comenzó a vivir una vida diseñada por otra persona. Lo más difícil de una jaula es que muchas veces no tiene barrotes. Está hecha de costumbre, de miedo, de dependencia y el temor a perder todo aquello por lo que has luchado. Mientras el mundo la veía como una mujer poderosa, ella empezaba a preguntarse una verdad que la atormentaba en silencio. ¿Quién soy yo sin Sony? Era una pregunta devastadora, porque durante muchos años el público no decía Cher, decía Sony y Cher, como si fueran una sola persona, como si una no pudiera existir sin la otra. Y entonces ocurrió algo que pocos esperaban. El éxito comenzó a desvanecerse, las audiencias cambiaron, los gustos musicales evolucionaron, los números dejaron de ser los mismos, la presión aumentó y cuando el éxito desaparece, las grietas que antes nadie veía comienzan a hacerse imposibles de ocultar. La relación se deterioraba, las discusiones eran cada vez más frecuentes. Cher sentía que había perdido el control de su propia vida. Había alcanzado la fama que soñó de niña, pero, paradójicamente, nunca se había sentido tan prisionera. Y entonces tomó una decisión que parecía imposible: abandonarlo todo. No solo a su esposo, también la seguridad, la fama que conocía, el equipo que había construido su carrera y la identidad con la que el mundo entero la reconocía, porque irse significaba enfrentarse a una pregunta aterradora. ¿Qué ocurriría si todos aquellos que aseguraban que Sony era el verdadero talento tenían razón? El riesgo era enorme. Podían perder su matrimonio, su estabilidad económica, su carrera y quizá para siempre el cariño del público. Pero hay momentos en el viaje del héroe en los que seguir donde estás resulta mucho más peligroso que dar el salto hacia lo desconocido. Cher respiró profundamente y decidió saltar. Sin saberlo, acababa de dar el paso más importante de toda su vida, porque por primera vez ella iba a descubrir quién era realmente, no como parte de un dúo, no como la esposa de alguien, sino como ella misma. Pero el mundo no suele recibir con brazos abiertos a quienes deciden empezar de nuevo. Y Cher estaba a punto de enfrentarse al desafío más difícil de todos: demostrar que podía brillar completamente sola. Hay decisiones que cambian una carrera y hay decisiones que cambian una vida.
Cuando Cher dejó atrás su matrimonio y su exitoso dúo con Sonny Bono, no solo perdió a su compañero, también dejó atrás la única versión de sí misma que el mundo conocía. Muchos pensaron que aquel era el final. Los titulares hablaban del divorcio. Los rumores ocupaban más espacio que su talento. Y una pregunta comenzó a repetirse una y otra vez. ¿Puede Cher triunfar sin Sonny? Era una duda comprensible. Durante años, el público los había visto como una sola figura. Separarlos parecía tan imposible como intentar dividir una canción en dos mitades. Pero había algo que nadie entendía. Mientras el mundo discutía si Cher sobreviviría, ella ya estaba construyendo en silencio una nueva versión de sí misma. No buscaba parecerse a la artista que había sido. Quería descubrir a la mujer que todavía no conocía. Y eso requería valor, porque reinventarse significa aceptar que ya no puedes volver a ser quien eras. Comenzó a grabar música con un estilo diferente. Aceptó proyectos que otros consideraban demasiado arriesgados. Escuchó críticas, recibió rechazos y aún así siguió avanzando, paso a paso, canción tras canción, escenario tras escenario, hasta que ocurrió algo extraordinario. La gente dejó de decir ella era la otra mitad de Sonny y Cher y empezó a decir simplemente Cher. Solo un nombre, sin explicaciones, sin apellidos artísticos, sin necesidad de compartir el escenario con nadie. Había recuperado su identidad, pero el destino aún la tenía preparada para una prueba más difícil, porque cuando parecía haber demostrado que podía triunfar en la música, tomó una decisión que hizo que muchos pensaran que había perdido la razón. Anunció que quería convertirse en actriz. Las críticas no tardaron en aparecer. Las cantantes no ganan premios importantes en el cine. No la van a tomar en serio. Esto terminará con su carrera. Una vez más, intentaban decirle quién podía ser, y una vez más, Cher hizo exactamente lo contrario de lo que todos esperaban, porque había comprendido una verdad que cambiaría el resto de su vida. Las personas que viven intentando cumplir las expectativas de los demás jamás descubren de que son realmente capaces. Y así, cuando muchos creían que su viaje ya había alcanzado la meta, Cher decidió empezar otra completamente nueva, sin imaginar que el siguiente desafío la llevaría hasta el lugar con el que sueñan los mejores actores del mundo. Un escenario donde no se entregan discos de oro. Se entrega algo mucho más difícil de conseguir: respeto. Existe un momento en la vida de todo héroe en el que deja de luchar por demostrar algo a los demás y empieza a demostrarlo únicamente para sí mismo. Cher había recuperado su nombre, había demostrado que podía triunfar sola, pero también existía un lugar donde muchos se negaban a aceptarla: Hollywood. Para la industria del cine, ella seguía siendo una cantante, una estrella de la televisión, un rostro famoso, pero no una actriz. Las puertas no se abrían con facilidad, las miradas estaban llenas de dudas y las oportunidades eran pocas. Sin embargo, Cher ya conocía ese camino. Era el mismo recorrido que había hecho en la música. Primero llegaron las críticas, después el trabajo silencioso. Aceptó papeles exigentes, se preparó, aprendió, escuchó más de lo que hablaba y permitió que fueran sus interpretaciones las que respondieran a quienes seguían dudando de ella. Poco a poco, las críticas comenzaron a cambiar.
Aquella cantante resultaba ser una actriz extraordinaria. Entonces llegó Silk Wood. I love you, Karen. I love you too. I don't mean I love you too. Después, Mask. Cold. Well, you got your covers off of you. Don't pull this with me, Rocky. Do you hear me? Wake up. Come on, baby, make yourself well. Y finalmente, la película que cambiaría su historia para siempre. Moonstruck. Is a little like love. Will you marry me? I will marry you. I will be your wife. Do you love him, Loretta? No. Good. When you love him, they drive you crazy. Aquella noche, el teatro estaba en silencio. Los nominados esperaban. And the winner is... Cada segundo parecía una eternidad, hasta que una voz rompió el suspenso. And the Oscar goes to. Una breve pausa. The winner is Cher in Moonstruck. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La mujer que años atrás había escuchado que no era suficiente, la misma que muchos creían incapaz de triunfar sin Sony, acababa de recibir el reconocimiento más importante del cine. No era solo un premio, era una respuesta, pero sobre todo, una respuesta para aquella niña que alguna vez creyó que no encajaba en ninguna parte. Mientras sostenía la estatuilla entre sus manos, el mundo comprendió algo que Cher ya sabía desde hacía tiempo. Nunca había necesitado que alguien la definiera. Solo necesitaba la oportunidad de demostrar quién era. Pero cuando parecía que ya no quedaba nada por conquistar, el tiempo volvió a convertirse en su rival. Llegó una nueva generación, nuevos artistas, nuevas tendencias. La industria cambió y muchos comenzaron a repetir la frase que tantas veces había acompañado su carrera. Su época ya pasó. Después de todo, ¿cuántos artistas consiguen reinventarse una vez? Muy pocos. 2 veces, casi ninguno. Pero lo que Cher estaba a punto de hacer, nadie lo había visto venir. Porque el viaje del héroe aún guardaba una última transformación, la más inesperada de todas. This is a man's world. Hay un enemigo que ninguna estrella puede evitar. No aparece en las portadas de las revistas, no concede entrevistas, no hace ruido, pero siempre termina llegando y se llama el tiempo. Con el paso de los años, los escenarios cambian, las modas cambian, la música cambia y el público comienza a buscar nuevos ídolos. Es el ciclo natural del entretenimiento. Por eso, cuando la década de los 90 comenzó, muchos pensaban que la historia de Cher ya había sido escrita. Había conquistado la música, había conquistado la televisión, había conquistado Hollywood. ¿Qué más podía demostrar? La respuesta, nadie la esperaba. En 1998, cuando muchos artistas de su generación luchaban simplemente por mantenerse vigentes, Cher lanzó una canción que cambiaría para siempre la historia del pop. Believe. Do you believe in life after love? Al principio, muchos no entendieron aquella nueva propuesta. El sonido era diferente. La producción parecía venir del futuro y había un efecto en su voz que despertó todo tipo de comentarios. Algunos lo criticaron, otros lo consideraron una locura, pero el público escuchó algo completamente distinto.
Escuchó a una artista que se negaba a vivir de sus viejos éxitos. Una mujer que, en lugar de mirar hacia el pasado, volvía a mirar hacia el futuro. Entonces ocurrió lo impensable. Believe conquistó las listas de éxitos en todo el planeta. Millones de personas comenzaron a cantar una canción que unía generaciones completamente distintas. Los jóvenes descubrían a Cher y quienes habían crecido con ella la veían renacer una vez más. Era como si el tiempo hubiera perdido la batalla, porque mientras otros intentaban proteger su legado, Cher seguía construyéndolo. Y quizás esa sea la mayor diferencia entre una estrella y una leyenda. Las estrellas brillan, las leyendas aprenden a volver a encender su propia luz. Con los años llegaron nuevas giras, nuevos reconocimientos, nuevos récords, pero ninguno de ellos era el verdadero triunfo. El verdadero triunfo era haber demostrado que una carrera no tiene una fecha de vencimiento cuando una persona nunca deja de evolucionar. Y entonces resultó imposible no mirar hacia atrás. Aquella niña que creía no encajar. La joven que encontró en Sony una oportunidad. La mujer que recuperó su identidad cuando todos dudaban de ella. La artista que conquistó Hollywood. Todas esas versiones de Cher seguían viviendo dentro de la misma persona, porque el viaje del héroe nunca consiste en convertirse en alguien diferente, consiste en descubrir quién ha sido realmente desde el principio. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que seguimos hablando de Cher. No porque haya vendido millones de discos, no porque haya ganado un Oscar, no porque haya marcado generaciones enteras, sino porque nos recordó algo que todos necesitábamos escuchar alguna vez. Que la vida no termina cuando el mundo deja de creer en nosotros. Termina cuando dejamos de creer en nosotros mismos. Y Cher nunca dejó de hacerlo. Por eso, más que una cantante, más que una actriz, más que un ícono, se convirtió en la prueba de que el viaje del héroe no siempre termina con una victoria. A veces, termina con una transformación tan profunda que inspira a millones de personas a comenzar su propio viaje. Porque detrás de cada canción inolvidable hay una historia que merece ser contada. Y detrás de cada gran historia existe una lección que merece ser vivida. Soy César Augusto y esto fue Mi Universo Pop. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos a la próxima.